Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en directo una vez más, repasando las ideas de El arte de sanar la mente, mi último libro. Aquí les muestro la portada para los que les interese. Ya está disponible, obviamente. Y siempre hacemos directos donde reflexionamos sobre ideas del libro. Hoy estamos, veníamos en el capítulo número 4, ¿no? La causa de la vejez está en los pensamientos y habíamos llegado hasta la mitad del capítulo 4. Bien. Hay una pregunta justo en la mitad del capítulo 4. ¿Qué tal? Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Gracias por estar ahí. Dice, ¿cómo se deshacen esas creencias falsas? Absorbiendo ideas verdaderas alineadas con el amor. Y esto se puede hacer desde el discernimiento al vivir experiencias o a través del estudio. Existen varios caminos. El proceso para deshacernos de lo falso se produce dando lugar a lo verdadero. De la misma manera que elegiste ideas falsas para creer, cuando lo decidas, puedes elegir ideas verdaderas. Por ejemplo, en este tema, que es el tema del capítulo 4, la causa de la vejez está en los pensamientos, por ejemplo, en este tema es muy útil deshacer la creencia fija en el subconsciente colectivo que está decretada en el mundo, que es el hecho de que nacemos, envejecemos y morimos. Bien, aquí lo que menciona el libro, que la gran idea falsa que está en el subconsciente colectivo, que alimenta las ideas de vejez, es esta de que aparentemente estamos en un ciclo de que nacemos, envejecemos y morimos. Eso es lo que se absorbe del mundo. Y eso es lo que hay que deshacer. Y dice, ¿una idea falsa puede ser creída? Sí, si no tenemos el discernimiento que nos permite intuir aquello que no es real. Una mente alineada con el amor, es decir, con el regalo del discernimiento, no centra su atención en aquello que no es real y no lo incorpora. Por lo tanto, lo irreal no existe en su vida y solo se dedica a vivir regocijándose en la dicha. Bueno, el discernimiento, no sé si todos lo tienen claro, el discernimiento vendría a ser, claro, el regalo del amor, es decir, ese filtro que nos permite detectar cuando una idea es falsa. ¿Para qué? Para no incorporarla en la mente. ¿Y por qué conviene no incorporarla en la mente? Porque una mente con ideas falsas va a constituir una percepción distorsionada. ¿Bien? Es decir, una percepción que no esté en línea con el sistema de pensamiento verdadero, lo cual esa percepción va a llevar al sufrimiento. Bien, ahí estoy saludando a las personas que se están uniendo. Y eso es importante comprenderlo. El discernimiento habita en tu mente consciente, que funciona como filtro de las ideas antes de que éstas ingresen en el subconsciente. Es por eso que el sistema de pensamiento del amor debe incorporarse desde el intelecto, una función asociada a la mente consciente. Claro, ¿cómo ingresan las ideas en primera instancia? Desde el intelecto, desde la mente consciente. Desde ahí bajan a la mente subconsciente. Y el discernimiento está ahí en la mente consciente. ¿Bien? Es por eso que el sistema de pensamiento del amor debe incorporarse desde el intelecto, eso ya lo leí. Es importante aclarar que el subconsciente, según estudios de la psicología, representa un 95% de nuestra mente a nivel promedio. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pero dicho porcentaje, ese 95%, es diferente en cada ser humano. A mayor expansión de la conciencia, el nivel de subconsciencia de una persona puede ser mucho más bajo. Esto está claro, ¿no? O sea, el subconsciente sería un 95% de nuestra mente y estaría oculto. Pero claro, cuando se expande la conciencia,
es decir, cuando hay más observación interna y externa, es decir, la persona se autoobserva, esa parte subconsciente no es el 95%, puede ser mucho menos. ¿Por qué se consideran ideas no reales? Una pregunta también interesante. Porque no responden a la fuerza de la evolución, aquello que es la fuerza del amor, que siempre está a favor de la vida. En el plano físico, todo tiene el poder de manifestarse. Básicamente hay dos grupos de manifestación, las creaciones del amor y las fabricaciones ilusorias del miedo. Lo que es determinante en la manifestación de las ideas es tu creencia en ellas. Y esto tiene que ver con un concepto de manifestación de realidad, ¿no? ¿Todas las ideas se manifiestan? No, se manifiestan solamente las que nosotros nos creemos. O sea, la creencia de una idea es importante para que vaya al nivel subconsciente. Y esa creencia es la que produce manifestación. Si se mantienen fluidas y no pasan al campo cuántico que todos tenemos, donde se alojan todas las ideas que hemos decidido creer, no pasan al campo donde producen manifestación. Y esto tiene que ver con el dominio de la mente. A las ideas creídas les otorgas naturalmente más atención y poder que a las ideas que no crees. Porque las ideas que no se creen, en líneas generales, la mente tiende a ignorarlas. Tiende a, claro, no ser tolerantes con esas ideas, a no darle fuerza. Es decir, las ideas que no se creen es como que se cancelan automáticamente. Las ideas que se creen, automáticamente la persona empieza a dar atención, es decir, a fortalecerlas. Y esas son las creencias que producen manifestación. La atención que otorgas con tu mente es determinante para darle poder a las ideas. Es decir, ante la pregunta, ¿cómo se le da poder a las ideas? Con la atención. Tu mente es atraída por aquello que te resulta interesante y por lo tanto le otorga atención, dado que existe una resonancia interna del alma. Y luego, desde la mente consciente y con un trabajo de discernimiento, decidirás si creer o no en la idea. Si tu mente se ubica en lo que se denomina en ciertos sistemas de enseñanzas como tibieza, es decir, en una mezcla de amor y miedo, percibirás una tergiversación de materializaciones reales y no reales, el cual no es el estado óptimo para liberarte del sufrimiento y que se produzca la sanación de tu mente. Es decir, cuando tenemos creencias falsas y tenemos creencias reales y tenemos toda una mezcla, no tenemos un sistema de pensamiento purificado. Tenemos una mezcla y lo que se conoce en muchos sistemas de enseñanzas, a esa mezcla se la conoce como el estado de tibieza. El mundo físico es víctima de esta tergiversación de creencias. Puedes ver un mundo donde en ciertos lugares hay guerras y en otros lugares paraísos. Bueno, el tema del estado de tibieza en la humanidad se refleja a gran escala en el plano físico, lo menciona el libro. En el plano físico, en ciertos lugares, como vemos, hay guerras y en otros lugares hay paraísos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, esa es la tergiversación del cual el mundo fue víctima. Ese es el reflejo de los efectos de las creencias del ser humano. La tibieza se produce por la desconfianza, la duda, la falta de fe y la creencia en la separación. Es un estado intermedio del cual es muy útil tomar conciencia para decidir libremente centrarse en el sistema de pensamiento adecuado. Toda división de la mente produce el rechazo de una parte de sí misma. Siempre que haya rechazo en tu mente, aflorará tarde o temprano el odio hacia aquello que rechazas. Y aquí también hay un concepto interesante. La división de la mente, siempre que la mente esté dividida, hay una parte que genera rechazo. ¿Y el rechazo qué es? El rechazo es miedo. Eso es la consecuencia de la división de la mente. ¿Y cómo sabemos si la mente está dividida? Por ejemplo, si tenemos gran cantidad de uno de los atributos del sistema de pensamiento falso, que son los juicios duales. Es decir, si vemos la realidad entre
lo bueno y lo malo, lo mejor, lo peor, el éxito y el fracaso. Esas dualidades en el sistema de pensamiento es lo que divide la mente. Y eso es lo que genera el rechazo hacia una parte de la realidad. Es decir, si yo tengo la mente dividida entre lo mejor y lo peor, y quiero ir hacia lo mejor, y busco lo mejor, ese mismo gesto me va a llevar a rechazar lo que yo denomino como peor. Es decir, en líneas generales, no voy a tener una concepción completa de la realidad, y eso obviamente que va a generar sufrimiento. En el mundo hay miedo impregnado y se manifiesta con sus fabricaciones ilusorias. A la vez se pueden reflejar las creaciones perfectas de la conciencia universal. El hecho de que en el mundo no todo sea fiel reflejo del amor es lo que nos lleva a intentar discernir el porqué de las causas. En un nivel de abstracción más elevado se menciona que todo es perfecto, lo cual en cierto nivel es verdad, porque en conclusión todo surge de quien origina todo lo originado. ¿Bien? Es decir, más allá de que en ciertos lugares del mundo haya guerras y en ciertos lugares del mundo haya paraísos, en cierto sentido es necesario y fue una creación, eso también es perfecto. ¿Por qué? Porque todo surge de quien origina todo lo originado. O sea, forma parte de lo que se denomina muchas veces el plan divino, ¿no? Y todo va a volver a su fuente tarde o temprano. Pero en ese camino, que es el camino que recorre el alma hasta su fuente, es de un gran aporte estudiar los efectos de las desviaciones del amor para poder tomar conciencia de ellas. Es decir, los efectos de las desviaciones del amor, por ejemplo, se da una guerra, bueno, una guerra es un efecto de una desviación del amor. Y aquí lo que dice el libro que es conveniente estudiar esos efectos, es decir, para saber por qué, o sea, qué es lo que está detrás de esa fabricación. Y ahí comienzan las afirmaciones del libro del capítulo número 4, que recuerdo, el capítulo número 4 es la causa de la vejez está en los pensamientos. ¿Bien? Pero el capítulo 4, luego de las afirmaciones, sigue. Es decir, tiene una especie de subcapítulo que se mencionan 8 ideas generadoras de vejez. 8 ideas generadoras de vejez. Es decir, ya que al principio hablamos de que la causa de la vejez está en los pensamientos, bueno, luego se comparten afirmaciones en el libro y luego continúa con, claro, mostrándonos cuáles serían esas ideas que generan la vejez. Entonces vamos a leerlas. La primera es el apego a las variables de la materia, tiempo y espacio. Tiempo. Tu espíritu habita en el tiempo real, que es la eternidad. Ese es el verdadero tiempo, totalmente natural, verdadero. El verdadero tiempo no conoce la teoría lineal que utilizas para contabilizar las horas, los minutos, los segundos, los meses, los años, etc. Llamemos a este tiempo tiempo falso. Tu mente puede abocarse al tiempo real o al tiempo falso. Y a la vez, tu cuerpo se configura y se conforma en base al tiempo donde depositas tu mente. Entonces, algo para pensar. ¿A dónde estamos ubicados? ¿A dónde está ubicada nuestra mente? ¿En el tiempo real o en el tiempo falso? Para pensar. El tiempo falso es causante de muchas limitaciones si no lo usas para aquello que deberías usarlo. Un recurso más para tu expansión de conciencia. Sin embargo, lo conviertes en una realidad adosada a tu pensamiento por la costumbre de convivir con él. Esto un poco lo hablábamos ayer, donde mencionábamos el apego al tiempo, ¿no? Como una causa principal de la vejez. Entonces, claro, aquí sigue mencionando un poco eso y cómo es el efecto, cómo es la causa, ¿no? de ese efecto en nosotros. Es decir, convertimos al tiempo en una realidad
adosada a tu pensamiento por la costumbre de convivir con él. Es decir, tanto convivimos con el tiempo, es decir, tanto nos hemos acostumbrado a vivir en el tiempo, que ya se fue a la mente subconsciente y lo convertimos en una realidad adosada no solamente a nuestro pensamiento, sino también a nuestra propia personalidad, a nuestra propia persona. El solo hecho de desapegarte de la idea de tiempo falso producirá en ti una expansión conciencial importante, un salto cuántico. Sí, en líneas generales, cuando uno se deshace de ideas muy rígidas y muy potentes de ese sistema de pensamiento falso, se produce este salto cuántico o una expansión conciencial importante o un choque consciente también se puede llamar. Es decir, cuando uno se da cuenta la falsedad de la idea, o sea, cuando toma conciencia de la falsedad de la idea que tenía en su propia mente. Y esto suele pasar con las ideas vinculadas, con las que están muy estipuladas y que en líneas generales la gran mayoría de las personas cree y que todavía uno no se dio cuenta, y cuando sucede el momento que se da cuenta, es como que le cae la ficha, ¿no? Como se dice a nivel popular, ¿no? Y esto suele suceder con las ideas de daño, cuando uno se da cuenta que nadie lo puede dañar, ¿bien? Toma conciencia, que la idea de daño está muy arraigada, ¿no? En el inconsciente colectivo, en el subconsciente colectivo. La idea de daño físico y daño emocional, daño psicológico, está muy arraigada. Cuando uno se da cuenta que nada ni nadie lo puede dañar porque es una conciencia. La idea de carencia también, la idea de culpa, la idea de castigo. Y también suele suceder con una de estas principales, que es la del tiempo. Por eso dice que el solo hecho de desapegarte de la idea de tiempo falso va a producir una expansión conciencial importante, un salto cuántico. Esto ocurre porque se produce una conexión cuántica con la energía del amor y su sistema de pensamiento. ¿Bien? Una explicación técnica de qué es lo que ocurre cuando se dice popularmente que se cae la ficha, ¿no? A uno le cae la ficha. Bueno, en realidad también se podría decir, tuve una conexión cuántica con la energía del amor y su sistema de pensamiento. ¿Bien? Cuando logras desapegarte del tiempo falso, sientes esa alineación, tu mente se relaja y tu conciencia se siente alineada con la verdad. Esta conexión se produce porque el amor no se halla en el tiempo, no espera nada cuando crea, no espera ningún día, hora ni minuto para producir sus creaciones. Todas provienen desde la eternidad. Al apegar tu mente al tiempo falso, también se apega tu personalidad. Pasas a creer que realmente eres una persona que habita en el tiempo falso, con una determinada edad, fecha de nacimiento y efemérides especiales de acontecimientos que llamamos importantes. Se menciona que la vida es corta. Claro que es corta desde la visión del tiempo falso. Sin embargo, cuando te desligas de él, puedes sentir que la vida es eterna. Qué dicha desapegar tu vida del fantasma del pasado y la ansiedad del futuro. Qué dicha produce vivir sin edad, sin pensar incluso en que formas parte de un determinado grupo basado en tu edad, sin pensar en etapas de la vida que se conforman en base al tiempo. Son muchas las ideas de las que se libera tu mente cuando suelta la idea de tiempo falso. Por eso sientes tanta paz. Claro, cuando se cancela una idea importante, una idea fundamental del sistema de pensamiento falso, claro, cuando uno cancela la principal, son muchas las ideas de las que se libera la mente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se desapega del tiempo, ya deja de pensar que forma parte de un determinado grupo basado en su edad. Es decir, ya deja de pensar que está en la juventud, o en la adolescencia,
o en la tercera edad. Ya eso se cancela porque la persona se dio cuenta que es una ridiculez. Sin pensar también en etapas de la vida que se conforman en base al tiempo. ¿Bien? Por eso sientes paz, ¿no? Porque claro, una idea importante hace como un efecto dominó, hace caer también a otras ideas. ¿Bien? Porque detrás de dicha concepción falsa del tiempo te liberas de tu edad, de tu pasado, del futuro y de la creencia en principios y finales. ¿Bien? La liberación se siente principalmente en tu percepción. Regocíjate en el gozo de saber que no había nada a lo cual llamar tiempo, que solo era un pensamiento. Qué felicidad saber que el tiempo nunca tuvo el poder de separarnos. No existe ningún sentimiento que puedas experimentar en otro momento que no sea ahora. El tiempo falso te distrae para ocultarte que habitas en la eternidad. Claro, el tiempo falso hace las veces de, o sea, funciona como un velo, ¿no? Funciona como un velo que distorsiona nuestra percepción. Entonces, cuando la persona deja de estar apegada al tiempo falso, cae en la cuenta de que habita en la eternidad, que habita en un eterno presente. ¿Bien? Y se da cuenta también que nunca hubo un momento especial. Nunca hubo una etapa de tu vida en la que te hayas sentido más joven. Siempre has estado en evolución en manos del amor. Claro, algo que sucede con el apego al tiempo es separar a los momentos entre momentos ordinarios y momentos especiales. Eso hace mucho el ego. Entonces, eso tiene mucho que ver con la identificación con el afuera. Luego la persona empieza a necesitar y volverse adicta a momentos especiales. ¿Qué son momentos especiales? Serían como eventos que generan como un subidón, una especie de adrenalina, como por ejemplo, no sé, el día del cumpleaños. Si la persona se acostumbró el día del cumpleaños a hacer una mega fiesta todos los años, claro, pasa 364 días esperando el día de su cumpleaños. ¿Bien? Es decir, un día es feliz, tiene una mega fiesta, todos le prestan atención, le hacen regalos, es el centro de atención, pero durante 364 días no. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que haya momentos especiales. Claro, cuando uno se desapega de la idea del tiempo falso, que es desapegarse de las fechas, desapegarse de los días e incluso también de la edad, se da cuenta que nunca hubo un momento especial, nunca hubo un momento más importante que otro, nunca hubo un momento más, o sea, diferente a otro. Y nunca hubo tampoco una etapa de la vida en la que te hayas sentido más joven. Siempre has estado en evolución en manos del amor. Es decir, si hay algo que estuvimos, en lo que podríamos llamar pasado, para entendernos, estuvimos en evolución. ¿Bien? Siempre estuvimos en manos del amor en evolución. Eres un alma en manos de tu creador. A ver que hay un comentario de Mary. ¿Qué tal, Mary? Creer en el tiempo es creer en la muerte. Sí, claro, claro. O sea, la creencia de, llamamos el mundo de principios y finales. ¿Bien? ¿Qué es la muerte? Supuestamente en el mundo está la idea creída de la muerte como el final. ¿Bien? Y obviamente que está vinculado con la idea de tiempo falso, porque la idea de tiempo falso nos lleva a creer que las cosas empiezan en un determinado momento y terminan en otro determinado momento. La idea verdadera nos dice que nada termina. La idea verdadera nos dice de que todo es constante. Nuestra vida es constante. Nunca morimos. O sea, nuestra vida es eterna. Es una sucesión de vidas que hacen a la evolución de nuestra alma. Nuestra alma está en evolución y para eso necesita diferentes vidas. Entonces nunca se muere. Entonces, en la idea de tiempo está encerrada la idea de la muerte, claro que sí. ¿Qué tal, Albi? ¿Cómo estás? Feliz instante presente también para ti. Eterno presente. Claro, vivimos en un eterno presente, como bien dice Albi. Bueno, esa fue la primer idea generadora de vejez
Estamos en el capítulo número 4, donde dice, la causa de la vejez está en tus pensamientos. Terminamos la lectura del capítulo 4, luego vienen unas afirmaciones y luego vienen 8 ideas generadoras de vejez. Y nosotros estamos en la primera idea generadora de vejez, que es apego a las variables de la materia, tiempo y espacio. Y ahora, bueno, vimos tiempo y ahora vamos al espacio. Ahí Dian Priego dice qué libro es. Es este, es El arte de sanar la mente, que es mi última publicación, que ya está disponible en España en todas las librerías y también lo pueden conseguir por Amazon. Es El arte de sanar la mente, sí. Cualquier otra pregunta, aquí estamos. Gracias, Salvi, por tu comentario. Liberarnos de esa creencia de la mente es muy poderoso. ¿Bien? La creencia de la muerte, ¿no? Sí, bueno, es una creencia fija, es una creencia poderosa del mundo físico, del mundo de las formas. De hecho, lo que empecé a leer hoy empieza un poco así, de que lo primero que recomienda el libro es deshacerse de la idea esta de que nacemos, envejecemos y morimos, porque eso es lo que alimenta la idea de la muerte. Es como que uno nace y le dicen, tú vas a nacer, nacer, envejecer y morir. Y nadie te lo permite cuestionar eso. ¿Bien? Por supuesto, bueno, hay gente que no se lo cree porque, bueno, ya quizás tiene integrada la creencia verdadera desde otras vidas. Bien, quizás. Pero una persona que tenga una expansión de conciencia ni alta ni baja, sino diferente, en la escuela te enseñan, dice, sí, claro. Entonces, claro, muchas personas se creen esa idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se creen esa idea? Porque todavía no tienen trabajado el discernimiento, que el discernimiento es el filtro, es decir, que habita en la mente consciente, es el filtro que te hace creer o no creer en las cosas. Bien, eso es lo que hace el discernimiento. Cuando no se tiene trabajado el discernimiento, que muy probablemente sea en la infancia, ingresan un montón de ideas, como por ejemplo la que menciona Alba. Esto de que enseñan que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bien, los seres vivos. Bien, exacto, totalmente. Espacio, que era la otra idea falsa. Estamos en la primera idea generadora de vejez, el apego al tiempo y al espacio. Y el espacio, o sea, el apego al espacio físico también es un importante generador de vejez. Ocurre cuando eres consciente o no de la contaminación y o estrés que te produce el hecho de vivir en un lugar caótico, inseguro y nocivo para tu organismo. Es decir, para la persona se le normalizó vivir en un lugar nocivo, inseguro, caótico, y por normalización sigue viviendo. Es decir, no decide irse a vivir a otro lado o no sé, o mejorar el lugar donde está, sino que se apega a un lugar donde sufre. Bien, eso es lo que produce el apego al espacio. Bien. Algunas de las afirmaciones del capítulo ¿no? Del capítulo La causa de la vejez está en los pensamientos. Bueno, muy bien, sí, ¿cómo que no? Ahí Dian Priego mencionó si podría decirle alguna de las afirmaciones. Sí, las afirmaciones son ideas que están en el capítulo, que están narradas en primera persona y en tiempo presente. Bien, como por ejemplo, no soy una persona condenada a envejecer y morir. Es decir, repito de vuelta, no soy una persona condenada a envejecer y morir. La vejez es resultante de un conjunto de ideas falsas incorporadas en mi mente. No elijo creer, sostener y mantener ideas de vejez. Soy libre de elegir sostener solo creencias verdaderas para configurar mi realidad. Mi cuerpo es parte integrante de mi realidad.
No soy cómplice de la amistad entre el ego y el cuerpo. Su amistad está basada en el miedo. Siempre tengo la posibilidad de elegir de nuevo. Perdono mis creencias de deterioro y significados de vejez. Bueno, y hay algunas más, pero esas son las principales. Las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ahí tienen 8 afirmaciones. Bueno, seguimos con la idea del espacio. En muchos casos, no en todos, es un claro indicador de desamor personal. Bien. Más allá de poder decidir vivir en un mejor lugar para priorizar tu salud, poder decidir hacer frente a un cambio de vida, puedes estar apegado al espacio por diversas razones, principalmente por comodidad. Entonces decides quedarte en un entorno de contaminación sonora, ambiental, corrupción, violencia, desempleo, inseguridad, etc. ¿Bien? Por comodidad, por apego, por costumbre. Y aquí el libro lo asocia con un desamor propio. Lo que pasa es que, claro, a veces la persona no conoce otro lugar. Por eso la importancia de conocer diversos lugares. Y además también ahí está la sensación de carencia. La sensación de carencia, de pensar que no existen otros lugares. Entonces es importante eso también pensarlo con abundancia, ¿no? O sea, a veces uno no toma conciencia de lo grande, de lo amplio, de lo gigante que es el planeta, ¿bien? Y que hay infinidad de lugares para vivir. Pero sin embargo, la persona por comodidad, por apego, por costumbre, es decir, por programación también, se queda en lugares donde hay inseguridad, donde hay desempleo, donde hay violencia, donde hay corrupción, donde hay contaminación sonora y también ambiental, y se queda sufriendo en ese lugar. Entonces, eso también tiene mucho que ver con una idea generadora de vejez. ¿Por qué? Porque vivir en un lugar así genera estrés. Obviamente la calidad de vida de una persona en ese ambiente es diferente a una persona que está viviendo, por ejemplo, en un lugar donde está más en contacto con la naturaleza, con la calma, con la tranquilidad, donde hay seguridad, donde hay empleo, donde no hay violencia, donde no hay corrupción, donde no hay contaminación ambiental, donde no hay contaminación sonora. Eso contribuye a tener más plenitud, más calma. Y conociendo el entorno en el que vives, te quedas por afecto emocional, cultural, que son apego a las costumbres, o familiar también. Claro, quizás la persona tiene los familiares ahí, entonces está apegado a los familiares y se queda en el lugar donde viven los familiares. Y es decir, son cosas que fomentan el apego al espacio. Un apego familiar, un apego cultural, un apego emocional también. De esta manera impulsas tu propio desgaste físico a través de un aferramiento producido por el miedo a lo desconocido. Es decir, la persona se queda porque tiene miedo de conocer otra cosa. El miedo a lo desconocido es un miedo principal, fundamental en el ser humano. Entonces, por eso la mente tiende a aferrarse a lo conocido. ¿Por qué? Porque lo conocido le da seguridad. Es un tema también de supervivencia. ¿Bien? ¿Está claro esto? Entonces la primera idea generadora de vejez, el apego a las variables de la materia, tiempo y espacio. Vamos a ver 8 ideas generadoras de vejez. La segunda es creencia en leyes sociales sin sentido. Creencia en leyes sociales sin sentido. Bueno, gran parte de los servicios sociales que responden a una estructura rígida están basados en la falsa idea de tiempo. Tal es el caso de los seguros de vida,
los seguros de función o la planificación de vacaciones futuras, cuando en realidad tu vida misma debería ser una eterna vacación. Bien. El punto a tratar, ahí dice Claudia, qué gran información, infinitas gracias. Gracias, Claudia, a ti. El punto a tratar en este apartado es la idea de la jubilación. Por supuesto que puede tener sentido cuando una persona por incapacidad no puede realizar una actividad económica a sus 65 años. Y gracias a sus aportes a la seguridad social puede gozar de una retribución económica sin desempeñar su actividad. Bien, hasta ahí está perfecto. ¿Qué es lo nocivo de la idea de jubilación en la mente de una persona? Lo nocivo para tu mente con la jubilación es cuando la esperas con ansias desde edades tempranas. El hecho de llegar al momento de júbilo, de ahí viene jubilación, de júbilo, es decir, de alegría, ¿no? Es decir, cuando la persona deja de trabajar, tendría su instancia de júbilo, tendría su instancia de alegría, ¿bien? Antes estuvo como preso, estuvo como esclavizado, estuvo como, atado al sistema, ¿bien? Entonces llega el momento de júbilo por retirarte de aquella actividad que no desempeñabas desde el amor y el placer, ¿bien? Entonces eso está muy instalado, ¿no?, en la sociedad. Es decir, muchas personas están esperando la etapa de júbilo y mientras tanto sufren con alguna actividad económica que no les gusta, ¿bien? No les ocasiona estrés, lo hacen meramente por lo económico. Y bueno, y eso ocasiona vejez. Por eso está aquí en este apartado, en este capítulo de la causa de la vejez está en tus pensamientos, ¿no? Porque claro, una de las tantas ideas que nos tendremos que replantear si queremos mejorar nuestra relación con la vejez y mejorar nuestra relación con nuestro sistema de pensamiento verdadero es replantearnos, por ejemplo, esta idea de las leyes sociales sin sentido, como menciona el libro, ¿no? La jubilación, el tema de los seguros de vida, los seguros de defunción, la planificación de vacaciones futuras, es decir, la persona está totalmente estresada planeando sus vacaciones, que sería el momento, 15 días al año, donde disfruta de la vida y los otros días del año sufre, ¿bien? Entonces, esas ideas las tendríamos que plantear, porque en realidad una persona libre puede decir, yo puedo tener una vida que sea una eterna vacación. ¿Cómo? Bueno, dedicándome a lo que me apasiona, ¿bien? Y transformando lo que me apasiona en una actividad económica, ¿bien? E incluso en una actividad económica que sea eterna y que nunca me retire, porque lo de la jubilación no me cierra, podría decir la persona, ¿no? Y además, otra cosa, ¿por qué tengo que pagar un seguro que me cubre de algo que nunca ocurrió? Bien, todas cosas reflexivas que invita el libro para luego aplicar en la vida cotidiana, o solamente para luego reflexionar, no solamente para reflexionar sobre estas ideas, porque el sistema no cierra, bien, o sea, el sistema que lleva a un estilo de vida egoico, un estilo de vida de buscar algo en el mañana que no está, o el buscar el éxito, buscar la competencia, a lo único que lleva es, bueno, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. O sea, el sistema está hecho para eso. Ahora, si salimos de ciertas ideas cuestionándolas, como decía Albi ahí, el tema de que ya en la misma escuela, bueno, en la misma escuela enseñan no solamente esa idea de que se nace, se reproduce y se muere, sino que en todas, gran cantidad de ideas falsas, ¿no? Gran cantidad de ideas falsas. Re limitante creer que podemos disfrutar después de los 60 y pico con la idea de jubilación. Nunca me resonó la idea de vacaciones, ni jubilación, ni con toda la industria del miedo. Claro, la industria del miedo, exactamente, nunca mejor dicho. Gracias por expandir esta info para invitar a la reflexión de todos los seres, dice Albi. Gracias a ti, Albi, por estar ahí del otro lado. Esta situación es muy común en una sociedad que no vive en base a sus dones y talentos, sino que más bien una gran mayoría de personas solo realizan actividades económicas por la única motivación de recibir dinero
u ocupar su tiempo libre en algo que resulte fácil de hacer. Claro, mucha gente también está en esa... Bueno, mucha gente, cuando digo mucha gente somos todos, ¿no? Todos estuvimos en algún momento en eso, ¿no? Quiero algo que sea fácil de hacer. Quiero algo que sea fácil y que me dé mucho dinero, ¿bien? Entonces, claro, quizás dedicarse a algo que tenga que ver con los dones y talentos, a priori, claro que sería en cierta forma difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva un proceso. Ya sabemos que no hay cosas ni fáciles ni difíciles, lleva un proceso. Porque uno dice, sí, quiero ser tenista de élite, o deportista de élite, o músico profesional, ¿no? Y claro, en líneas generales uno parece que es algo muy fácil, pero en realidad también es toda una profesión con sus complejidades y sus presiones y sus exigencias, ¿bien? Entonces también hay que ir enterándose, si uno quiere vivir de dones y talentos, hay que ir enterándose de lo que implica ser profesional de esas profesiones, ¿bien? Hola, dice Paola. Hola, acabo de entrar. ¿Cuál es el libro, por favor? El libro es El arte de sanar la mente. Bien, El arte de sanar la mente, mi última publicación editorial que salió el 18 de octubre y ya está en las librerías de España. Lo pueden conseguir en físico, sino también por Amazon y diversos lugares de compra online, sitios web. Por ejemplo, en mi sitio web se puede adquirir. Lo que no está todavía es en edición Kindle, en edición virtual, que cuando esté lo voy a informar. Bien, todavía lo están preparando en la editorial. Bueno, dije, esta situación es muy común en una sociedad que no vive en base a sus dones y talentos. Bien. Sino que más bien una gran mayoría de personas solo realizan actividades económicas por la única motivación de recibir dinero u ocupar su tiempo libre en algo que resulte fácil de hacer. Por tanto, esperan con ansias el día de retiro para poder desligarse de aquello que se realizaba desde el sufrimiento y la presión. Ese estilo de vida es generador de vejez. Es por eso que, en lugar de esperar la jubilación de una actividad que realizas con sufrimiento, la conciencia dictamina realizar una actividad económica desde el amor y tu don natural. ¿Bien? Claro, ahora el tema sería descubrir cuál es el don natural. Bueno, eso es un tema de otra charla, porque también es un tema importante, o sea, profundo y complejo, el tema de cómo encontrar los talentos naturales o el don natural. Y soltar la preocupación por el retiro, ¿bien? Porque claro, no solamente que es una instancia que uno en líneas generales, la gran mayoría de las personas la ve como una situación de júbilo por retirarse, sino que también genera una preocupación, es decir, la persona empieza a preocuparse de antemano, es decir, a edades muy tempranas, de cómo planificar su jubilación. Entonces, y eso genera un estrés en la mente de la persona. Entonces, claro, la idea sería soltar esa preocupación por el retiro. Sigue. La jubilación es tomada... Para los que ingresan, recién estamos con el libro, porque veo que está ingresando bastante gente y que no quiero que estén perdidos, quiero que sigamos todos el hilo. Estamos en el capítulo 4, que se llama La causa de la vejez está en los pensamientos, y estamos en un apartado del capítulo 4 de ideas generadoras de vejez. 8 ideas generadoras de vejez. La primera ya la vimos, que era apego a las variables de la materia, tiempo y espacio. La segunda es creencia en leyes sociales sin sentido. ¿Bien? Y el libro es El arte de sanar la mente. ¿Bien? La jubilación y ahora seguimos con la lectura. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. La jubilación es tomada muy seriamente en el sistema, dado que existen organismos que viven de su financiación y su planificación. Claro, empresas que organizan la
la jubilación, el retiro de las personas. Entonces, venden su servicio desde una aureola de miedo, seriedad y preocupación. Como argumento de venta infunden preocupación y miedo al paso de los años. ¿Bien? El mismo argumento de venta de los seguros de vida, seguros de hogar, de coche, de defunción, es el mismo, ¿no? Es importante destacar que tu cuerpo siente ese miedo y esa preocupación infundida por las empresas y por organismos demenciales que venden servicios sobre... ¿Demenciales por qué? Demenciales porque lo que nunca ocurrió, pensar en lo que nunca ocurrió, sería locura. ¿Bien? Por eso digo organismos demenciales, porque el libro sostiene que el intervalo de tiempo, que es el futuro, no existe. El intervalo de tiempo, que es el pasado, no existe y solo existe este presente. ¿Bien? Ahí dicen, excelente libro, Mariano, gracias por todo. Un abrazo muy, pero muy grande a quien escribe SZ Taisel 30. Entonces, organismos demenciales que venden servicios sobre aquellos que nunca ocurrió. ¿Bien? Porque pensar en lo que nunca ocurrió lo deberíamos ver como una locura, ¿bien? Por lo que expliqué recién, no quiero ser reiterativo. Una gran moda del sistema egoico es vender sobre lo imposible, ¿no? La venta sobre lo imposible, ¿bien? La idea de júbilo entre comillas, sinónimo de alegría o dicha, que eso ya lo dijimos, pero acá lo repite el libro, existe realmente en este momento, no en un futuro. Recordemos que el sistema egoico sostiene muy firmemente la existencia de instantes que no están ahora como recurso de manipulación. Bien, fuerte el libro, ¿eh? Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a leerlo, pero para quien lo lee por primera vez parecería revelador e impactante. Pero bueno, muchas personas que están ahí del otro lado, como por ejemplo Alba, que lo tiene el libro, no le llamará la atención. Pero sí, es decir, en cierta forma al sistema le conviene que creamos en el tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Por recurso de manipulación y porque también muchas corporaciones, ¿bien?, que generan muchísimo dinero, se mantienen a través de esto, de vender sobre lo imposible. ¿Bien? Entonces, claro, obviamente a mucha gente les venden y las convencen y perfecto, pero a las personas que vivimos en un eterno ahora, si hay alguien que viene y nos dice, te quiero vender un servicio porque se te puede incendiar la casa, ¿cuándo? En un futuro. Y la verdad que a nosotros nos da risa, ¿no? Porque es un argumento de venta demencial. ¿Bien? Paola que dice, ¿sería como soltar la necesidad de control? La necesidad de control ¿sobre qué? Amplíame un poco más, Paola, que sí, puede estar relacionado, pero me cuesta conectarlo. Es fuerte, sí, y valioso tomar conciencia. Todo el contenido de Ideas de la Vejez está en la nueva edición, ¿verdad? En el que tengo no lo encuentro. Es el de la vejez, claro, el capítulo 4, la causa de la vejez está en los pensamientos, es verdad, es uno de los capítulos que agregué en la nueva edición. Es verdad, Albi. No lo vas a encontrar en la de diciembre del 2021. 3. Estamos con las 8 ideas generadoras de vejez. La número 3. Acciones vinculadas a los grupos de edades. En la sociedad, a raíz de la creencia en el tiempo y en la edad, implícitamente se han rotulado grupos de edades y se los ha vinculado a determinadas acciones. ¿Bien? Esos grupos son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Muchas personas, a la hora de elegir acciones y hábitos en sus instantes presentes, toman en cuenta el grupo de edad en el cual están ubicados.
El grupo de edad funciona como condicionante, es decir, condicionante, limitante, es lo mismo. Y cobra vida la creencia de que hay acciones que ya no puedes hacer porque son acciones que realizan otros grupos de edades. Esto instala en tu cuerpo ideas de incapacidad. Tu cuerpo la hará real, es decir, la manifestará, y la manifestará en el plano físico. La idea real es que todo se puede hacer. El espíritu es libre y no está condicionado. Sin embargo, tu mente se puede condicionar por sí misma o permitir ser condicionada por mensajes de otras personas. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahí dice el 4, es los límites de la mente. Iré por el nuevo. Sí, hay que actualizarse, Albi, hay que actualizar. Acciones vinculadas a los grupos de edades. ¿Se entiende? Es decir, muchas veces los grupos de edades son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. ¿Bien? Que funcionan como limitantes, como incapacitantes. Entonces, se instalan en el cuerpo ideas de incapacidad. Es decir, por ejemplo, ideas de que cuando uno es adulto hay cosas que no puede hacer porque esas cosas las hacen los jóvenes. ¿Bien? Entonces, la mente se autocondiciona y permite ser condicionada por mensajes de otras personas también, porque eso a veces lo mencionan otras personas para con nosotros, ¿bien? Es decir, estás haciendo cosas que tienen que ver con un adolescente y tú ya estás en la adultez, por ejemplo, ¿bien? Entonces, por supuesto, claro, esto es una idea generadora de vejez, porque la persona se instala esa creencia de que no puede hacer cosas porque eso es para los jóvenes y así se queda, sí, pasivo ante la realidad, inactivo, estancado, ¿bien? Y genera vejez. Bien. Entonces, por supuesto, a una persona que se desligó, por ejemplo, del tiempo, todo este tema que estamos viendo no lo tiene, ¿bien? Es decir, la persona está fuera del tiempo, se desligó del tiempo falso y obviamente ya deja de creer en estos grupos de edades que encasilla el sistema y no se mueve, o sea, no se mueve o no toma decisiones en base a, ni siquiera toma conciencia de que está en un grupo de edad. Todo eso se cancela, se borra totalmente. 4. Otra idea generadora de vejez. Recordemos que vamos a ver, vamos a ver la 4 y vamos a dejar las otras para otro directo. ¿Bien? Que hoy también, más tarde, a las 23 horas, también, a las 23 horas de España, 6 de la tarde de Argentina, vamos a estar en directo con Marisa Patiño, ¿bien? Así que los invito, también por Instagram, ¿bien? 6 de la tarde Argentina, 11 de la tarde España, no, 11 de la noche España, ¿bien? Y vamos a seguir hablando, por eso vamos a ver la número 4, el desempoderamiento de nuestra salud, y vamos a dejar aquí. Totalmente cierto, a veces una cree que no podría aprender de los jóvenes y son ellos quizás los que tienen menos creencias limitantes. Siempre se puede aprender de todos, exacto. Por favor, ¿lo dejarás grabado? Es de consulta permanente este live, dice Meli. Sí, todos los live quedan grabados, Meli. De hecho, los anteriores están en mi Instagram, ¿bien? Así que va a quedar grabado y los anteriores también están grabados, ¿bien? 4. El desempoderamiento de nuestra salud. En algún momento en la historia de la humanidad, en ciertas escuelas, en Atenas, por ejemplo, donde surgió Hipócrates, el padre de la medicina, se enseñaban conocimientos holísticos integrados, tales como medicina, astronomía, filosofía, espiritualidad y ciencia. Era una escuela holística. En algún momento el Imperio Romano destruyó esa escuela y se apropió de gran parte de esos conocimientos y luego comenzó su decadencia hasta que desapareció. Y con su desaparición desaparecieron los conocimientos. O más bien quedaron ocultos. La Iglesia comenzó a incidir en los conocimientos académicos que se impartían. Es decir, la Iglesia comenzó a decir qué se estudiaba y qué no se estudiaba en el sistema educativo.
Bien, así que imagínense lo que podría haber llegar a ser, lo que habría sido eso, ¿no? Y llegamos al día de hoy, donde tenemos un desconocimiento absoluto del funcionamiento de nuestro organismo. Toda nuestra salud está en manos del médico y toda nuestra historia clínica en el sistema informático del hospital. Este es un punto clave en la generación de vejez, porque a un menor conocimiento sobre el cuerpo, menor poder de tu conciencia sobre él. Menos control, menos intervención por tu parte y más intervención de una persona externa que puede ser un médico para el cual solo eres un simple número entre tantos. Y con suerte, ese médico al que una empresa designe a cargo de tu salud puede ser médico por vocación, es decir, si tenemos suerte, o bien por mandato familiar, es decir, como tantos casos, ¿no? De una persona que estudie medicina porque viene de una familia de médicos, ¿no? El bisabuelo era médico, el abuelo era médico, el padre es médico, entonces eso sería un estudio por mandato familiar. Es decir, la persona en realidad quiere hacer otra cosa, tiene otro don natural, tiene otro talento, pero por mandato familiar termina dedicándose a algo que no le gusta, ¿bien? Y con suerte se puede dar el caso de que se preocupe verdaderamente por tu salud, o bien estar mucho más preocupado por sus vacaciones y por pagar su hipoteca y su coche, ¿bien? Tú puedes ser más consciente de los procesos de tu organismo y colaborar con él. Más consciente de tu presión arterial, tu digestión y la fluidez de tu sangre y alimentarte mejor y tener una mejor salud. ¿Desde dónde nos desempoderamos? Desde nuestros pensamientos. ¿Consideras que es normal que no tengas idea de nada sobre tu cuerpo? Y cuando éste desarrolla algún conflicto interno, un agente externo como una medicación o un médico te salvará la vida. Bien, un agente externo como una medicación vendría a ser lo que se conoce en el curso de milagros como la magia, ¿no? Que es una ilusión que deriva de otra ilusión que tiene como un aura de que va a solucionar las cosas, pero en realidad no soluciona nada. Vendría a ser como una solución que se desprende de algo que es ilusorio. Bien, como por ejemplo la enfermedad es una consecuencia, un síntoma de estar en el mundo de la ilusión. Entonces, la medicación funciona en ese caso como magia, es decir, intenta solucionar algo cuando en realidad la solución estaría en el sistema de pensamiento, es decir, transmutar ese sistema de pensamiento falso y centrarse en el sistema de pensamiento verdadero, no en nada externo. La creencia en el tiempo incide en este desempoderamiento. Piensas que no tienes tiempo en tu rutina cotidiana para dedicarle a tu salud. Tiene que ver con eso, sí. El hecho de que, ¿cómo incide la creencia en el tiempo en el desempoderamiento con la salud? Porque claro, muchas personas que están, no sé, ocupadas en otras cosas, ¿bien? Por ejemplo, en un trabajo que trabajen 9 o 10 horas por día y después obviamente otras rutinas, ¿bien? O sea, otras actividades que tengan que ver con el estilo de vida egoico, ¿no? La persona empieza a creer que no tiene tiempo para dedicarle a la salud. Bien. Con conciencia del funcionamiento de tu cuerpo puedes lograr que funcione más fluidamente y que su desgaste sea mínimo. Bien. Tú mismo puedes ocuparte de su manutención sin la dependencia de nadie, lo que no significa que no puedas consultar a profesionales o visitarlos con periodicidad para que el cuidado de tu cuerpo constituya una labor conjunta y colaborativa, es decir, trabajar en equipo con los profesionales y no un desempoderamiento total por tu parte. Bien, entonces, aquí el libro, en esta idea generadora de vejez, la número 4, invita a reflexionar sobre nuestra salud. Es decir, si estamos totalmente desempoderados, brindando información a otra persona que nos salvará la vida, o podemos
como dice el libro, ir hacia adentro, lograr que funcione más fluidamente, que su desgaste sea mínimo, si uno se ocupa de su manutención, ¿bien? Teniendo mucho más autoconocimiento de su cuerpo, ¿bien? O sea, invita a empoderarse de la salud, de nuestra salud. Luego también vimos la idea generadora número 3, acciones vinculadas a los grupos de edades. O sea, la idea de tiempo también nos encasilla en grupos de edades. Otra idea generadora de vejez, la creencia en leyes sociales sin sentido. Vimos la ridiculez de la jubilación, ¿bien? Y otra que vimos es el apego a las variables de la materia, el tiempo y el espacio. Y esas son las primeras 4 ideas generadoras de vejez. Continuaremos en otro vivo con las siguientes 4. Y también al principio de este live vimos la segunda parte del capítulo 4, que este capítulo 4, y gracias Salvi por recordármelo, está en la nueva edición, en la edición 2024 de El arte de sanar la mente. Este libro. Gente, muchísimas gracias por haber estado ahí. Les recuerdo que este libro tiene 5 capítulos más que la edición del 2021. Tiene también el prólogo de Jorge Lomar, tiene el epílogo de Covadonga Pérez Lozana y tiene, la verdad, que muchísima información relevante, como la que estarán viendo en estas pequeñas cápsulas en vivo y en directo que estamos compartiendo. Y hoy recuerden, 23 horas España, 6 p.m. Argentina, que los menciono como referencia. Luego en Latinoamérica tienen de referencia la hora de Argentina, que son las 6 de la tarde. Pueden conectarse si quieren, que vamos a tener una entrevista con Marisa Patiño en su programa en directo por Instagram. Así que para los que quieran estar a las 23 horas España y 6 de la tarde Argentina, los espero y seguiremos compartiendo sobre el arte de sanar la mente. Nada más, muchísimas gracias, que estén bien. Un abrazo muy grande. Adiós.